Buenas tardes, mi nombre es Dayana Hernández y hoy voy a hablarles sobre los juegos recreativos y los juegos predeportivos. Los juegos recreativos son actividades de variado carácter que lleva a cabo un individuo o un grupo de personas. El objetivo es divertirse, entretenerse y disfrutar de las actividades mismas. Se trata de actividades de corte lúdico, sin un propósito útil o práctico establecido, pero que ejercen y satisfacen los aspectos físicos, sociales y mentales de las personas. Estos juegos, en estos se distinguen de los deportes. Si bien la práctica de alguna disciplina deportiva puede hacer las veces de recreación, por lo general requieren de una constancia, una entrega y unas herramientas que se alejan de la espontaneidad de los juegos recreativos. Estos, al estar vinculados con el ocio y la suspensión de la productividad y las exigencias diarias, estos juegos forman parte de los mecanismos de combate del estrés para los adultos, de la formación de los más pequeños y de la integración de grupos de personas que deseen o requieren conocerse mejor. En esto podemos ver que existen diferentes tipos de juegos recreativos. Por ejemplo, están los juegos tradicionales, los juegos populares y los juegos autóctonos. Entre esos podemos destacar lo que son, por ejemplo, en nuestro país el dominó, el stop, juegos de mímica, juegos de ajedrez o los atados. Entre esos juegos podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de juegos tradicionales, se tratan de dinámicas heredadas y transmitidas de generación en generación, por lo general involucrados al uso del cuerpo de elementos de la naturaleza, dado que tienen poca variación a lo largo de las épocas. Están también los juegos populares, que en este tipo de actividades se realizan de manera masiva y tienden a lo novedoso, lo de moda, o los requerimientos y posibilidades del momento. Están los juegos autóctonos, que son todas estas actividades recreativas que son semejantes a las tradicionales, con la diferencia de que sus reglas y sus procedimientos en el tiempo varían, mutando conforme al concepto de diversos individuos que vienen dando elementos a estos procesos. Podemos, por ejemplo, cuando hablamos del dominó, el dominó es un juego tradicional que se requiere de 28 fichas de mármol, blancas o negras, rectangulares, con diversos puntos marcados del 1 al 6, asignados en cada punto. Las fichas se colocan boca abajo y se mezclan, luego se reparten entre 2 o 4 jugadores hasta tener cada uno 7. Las reglas del juego varían de acuerdo a la región, pero el cometido del juego suele ser quedarse sin fichas antes que los demás jugando uno por turno, formando una cadena con las de los demás, variando los números semejantes. Y así, por ejemplo, tenemos muchos otros juegos. Tenemos, por ejemplo, el stop, que para jugar stop se requiere de papeles y lápices, así como de 2 o más jugadores, donde cada uno se colocan varias características que deben comenzar con alguna letra. Por ejemplo, si está la letra A, debemos buscar nombre, apellido, ciudad, color, cosa, fruto, y cada quien le va añadiendo de acuerdo a lo que quiere. Es un juego muy entretenido y la idea es que el primero que llegue a llenar lo más rápido posible todos estos ítems, entonces el ganador debe gritar esto y cada uno de ellos tiene una puntuación. Y bueno, entonces esto lo podemos ver como juegos recreativos. Tenemos los juegos predeportivos, que constituyen una fase previa al acercamiento del individuo a una actividad física competitiva, como lo son casi todos los deportes. Los juegos predeportivos tienen una vinculación con los deportes, más allá de la mera realización del movimiento aeróbico. En cada caso se ponen en marcha los movimientos típicos de ese deporte, ya sea del cuerpo o con una pelota u otro objeto. Los juegos deportivos tienen gran importancia en la educación. La idea es que mediante esos juegos una persona que no está del lado familiarizado del todo, pues familiarizado con un deporte, vaya incorporándose a esta práctica, particularmente en la educación física. En los niños se enseña un papel importante en los juegos predeportivos. Es claro que en esa edad es sano que se ejercite físicamente, pero no necesitan en forma indispensable de la motivación que da la competencia. Una de las premisas fundamentales
en la que se apoyan los juegos predeportivos está en que la mayoría de los deportes plantean reglas que son demasiado terminantes por la propia naturaleza de la competencia deportiva. Y esto suele ocurrir que los logros se tomen difíciles. Uno de los ejemplos de estos juegos predeportivos están las ratas y los ratones, que se puede tomar en cuenta para los deportes de atletismo. Tenemos los pases locos, que se utilizan en el básquet y el handball, y la espalda con espalda, que se usa en el básquet. Podemos ver que cuando se trata de principiantes, esto puede volverse muy agobiante, ya que a la dificultad de conseguir la meta se le agrega el intento de bloqueo por parte de los rivales. Es muy importante tener en cuenta que estos juegos predeportivos, muchas veces acostumbrados a tomar como referencia a los juegos de alta competencia, tal vez los niños no disfruten tanto. Entonces ahí es donde vemos que en el caso de los juegos predeportivos en la educación, es donde el docente es el responsable de organizar estos juegos, revalorizando lo lúdico del deporte, más allá de la existencia de un ganador y un perdedor. Se recomienda que el profesor brinde libertades y posibilidades para que el juego vaya adaptándose a las necesidades individuales de los jugadores. Precisamente esta es la principal característica de los juegos predeportivos, ausente en los deportes formales. Entre esos juegos, por ejemplo, decíamos que tenemos la rata y los ratones. También tenemos los pases locos, que por ejemplo tiene que ver con una cantidad de pelotas casi de igual de jugadores. Se deben estar pasando cada vez más rápidos sin que nadie tenga en algún momento dos pelotas a la vez. Eso se utiliza, por ejemplo, para tener más velocidad en el básquet y el handball. La idea es poder desarrollar en estos juegos predeportivos las habilidades de cada una de las personas. Pero lo importante en todos estos juegos es que podamos divertirnos, pasarla bien y sentir que todas nuestras habilidades puedan ser desarrolladas. Gracias.